Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en esa tecnología que, aunque no la vemos, está detrás de casi todo lo que hacemos en Internet, la base de datos relacional. Vamos a ver cómo una idea, que es una genialidad la verdad, consiguió poner orden en el tremendo caos de la información. A ver, para empezar, vamos a un caso práctico. Pensemos en una de estas plataformas de videojuegos online con millones y millones de jugadores. ¿Cómo narices gestiona toda esa cantidad de información de una forma que sea segura y que tenga sentido? Ojo, quedémonos con esa pregunta, porque es que ahí está la clave de todo esto. Vale, perfecto. Pero antes de ir a la solución, primero hay que entender bien la dimensión del problema, ¿no? Porque estamos hablando de un auténtico caos de datos que de alguna manera hay que poner en orden. Es que, a ver, pensemos en todo lo que hay que guardar. Las cuentas de usuario, sus contraseñas, claro, las compras de créditos, las puntuaciones de cada partida, las estadísticas de cada jugador, el historial completo de partidas. O sea, es una locura. Y toda esa información tiene que estar guardada, sí, pero de forma precisa, segura y, lo más importante de todo, que esté conectada entre sí. Y aquí, justo aquí, es donde entra la genialidad. La solución la propuso un tal Edgar Frank Codd. Y es que, antes de que él llegara con su idea, las bases de datos eran un desastre. Eran súper rígidas, muy frágiles. Cambiar cualquier cosita era jugársela. Y lo que propuso Codd fue un concepto tan simple, pero a la vez tan potente, que lo cambió absolutamente todo: el modelo relacional. Este modelo es básicamente el plano, la plantilla sobre la que se construyen casi todas las bases de datos que usamos hoy, desde gigantes como Oracle hasta sistemas como MySQL. La idea central es súper sencilla: organizar toda la información en tablas, como si fuera una hoja de cálculo, vamos. Y bueno, este modelo se desmonta, por así decirlo, en tres piezas fundamentales. Primero tenemos la tabla, que es como el archivador, el contenedor principal. Dentro de esa tabla, cada fila o tupla, que es el nombre técnico, es un registro único, por ejemplo, un jugador. Y luego, cada columna o atributo es un dato específico de ese registro, su nombre, su puntuación, lo que sea. Y para que no nos liemos, que esto es importante, aquí tenemos los sinónimos. A ver, en el mundo más académico, más formal, se oye hablar de relación, tupla y atributo. Pero en el día a día, en la práctica, lo que vamos a escuchar casi siempre es tabla, fila y columna. Que quede claro, son exactamente lo mismo. Pero ojo, tener los datos metidos en tablas es solo el primer paso, ¿eh? La verdadera magia del modelo relacional, lo que lo hace tan potente, está en las reglas que conectan estas tablas entre sí y que garantizan que la información sea siempre correcta y coherente. Claro, y aquí viene la pregunta del millón. Si tenemos por un lado una tabla con los datos de los jugadores y por otro una tabla con todas las puntuaciones de las partidas, ¿cómo demonios sabemos qué puntuación pertenece a qué jugador? Pues la respuesta es probablemente el concepto más importante de todo este sistema. El primer concepto que hay que pillar es el de la clave primaria. ¿Qué es esto? Pues es un identificador único para cada fila de la tabla. Pensemos en ello como el DNI de cada registro. Esto nos garantiza dos cosas: que no haya dos filas iguales y que siempre podamos encontrar la que buscamos sin ninguna duda. Y claro, el complemento perfecto de la clave primaria es la clave ajena, también llamada foránea. Esta es la pieza que hace de puente. Es básicamente una columna en una tabla que hace referencia, que apunta a la clave primaria de otra tabla. Y al hacer eso, crea un vínculo, una relación indestructible entre los datos. Y aquí se ve perfectamente. Fíjate, en la tabla usuarios el login es la clave primaria, su DNI, y en la tabla puntuaciones lo que hacemos es incluir una columna que también se llama login y que va a ser la clave ajena. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que cada puntuación esté vinculada, sin ninguna duda, a un único usuario. Y voilà, se acabó el caos. Muy bien, ya tenemos toda la información perfectamente organizada y relacionada. El tinglado está montado. La pregunta ahora es: ¿cómo interactuamos con todo esto? ¿Cómo le pedimos cosas? Pues fácil, tenemos que hablar su idioma. Y ese idioma universal se llama SQL, que significa lenguaje de consulta estructurado. Con SQL podemos hacer de todo: hacerle preguntas a la base de datos, meter información nueva, modificar la que ya hay e incluso cambiar la propia estructura de las tablas. El SQL se suele dividir, a grandes rasgos, en dos tipos de comandos. Por un lado está el DDL, el lenguaje de definición de datos. Este es como el arquitecto, lo usamos para crear las tablas, para definir la estructura de nuestra base de datos. Y por otro lado tenemos el DML, el lenguaje de manipulación de datos, que es el que usamos en el día a día para jugar con los datos que están dentro de esa estructura. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica, que es muy intuitivo. Primero, con Create construimos la casa, o sea,
las tablas. Luego, con Insert metemos los muebles, los datos. Con Select echamos un vistazo a lo que hay dentro. Si queremos cambiar algo de sitio, usamos Update. Y si queremos tirar algo, Delete. Así de sencillo es el ciclo de vida de un dato. Y ya para ir terminando, vamos a recapitular un poco a ver por qué este sistema, que está tan bien pensadito y tan organizado, es tan potente, porque es fundamental para casi cualquier aplicación que usamos hoy en día. Pues mira, toda esta organización al final se traduce en unos beneficios enormes. El primero, la seguridad, porque nos permite controlar con una precisión milimétrica quién puede ver qué datos y quién puede modificarlos. El segundo, la velocidad. Gracias a una cosa que se llama índices, que funcionan como el índice de un libro, encontrar información es increíblemente rápido. Y tercero, la sencillez, porque podemos crear vistas que son como tablas virtuales para mostrar información compleja de una manera mucho más simple y masticada. Al final, todo se puede resumir en una idea muy clara. El objetivo final del modelo relacional no es solo guardar datos y ya está. Es garantizar que esos datos sean correctos, que sean coherentes y, por supuesto, que estén seguros en todo momento. Esa es la meta. Y con esta idea cerramos. La próxima vez que iniciemos sesión en una aplicación, que hagamos una compra online o que miremos el saldo del banco, no está de más acordarse de esa estructura tan elegante que está funcionando por debajo sin que nos demos cuenta, convirtiendo el caos en información con valor. Al final, si lo pensamos, ¿no son las bases de datos relacionales el motor silencioso que mueve nuestra era digital? Es algo sobre lo que desde luego vale la pena reflexionar.